Hola youtubers, acabo de volver de rendir un libre, Sociología en el CBC, y me saqué un 8. Estoy re emocionada y por eso vengo a esparcir mi felicidad compartiéndoles resúmenes de los textos de Sociología. Espero que les guste. ¡Vamos! Una vista panorámica al siglo XX. En 1992, el presidente de Francia se dirige a Sarajevo, donde tiene lugar un conflicto por la crisis de Bosnia. Elige particularmente ese día para ir a Sarajevo porque es el aniversario de un acontecimiento que ocurrió en Sarajevo y que dio lugar a la Primera Guerra Mundial, que fue el asesinato de un archiduque austrohúngaro. Esta Primera Guerra Mundial fue el resultado de errores de cálculo, de malentendidos políticos. Lo que está intentando demostrar el presidente de Francia es qué magnitud puede llegar a tener la crisis de Bosnia. Pero no muchos entienden este guiño que hace al dirigirse a Sarajevo en ese día en particular. Y no muchos lo entienden justamente porque vivimos en una época de desconexión con el pasado. Estamos en una época en la que somos pocos los que nos interesa el pasado, recordamos el pasado. Eso queda delegado a los historiadores. Ellos son los que tienen el rol de recordar aquello que nadie más recuerda. No tienen que perdonar, simplemente comprender. Para analizar el siglo XX nos vamos a centrar en el siglo XX corto, que es el que va desde 1914, fecha en la que empieza la Primera Guerra Mundial, hasta 1991, fecha en la que cae la Unión Soviética. Y lo vamos a dividir en 3 etapas. De 1914 a 1945 tenemos un periodo de crisis. Es un derrumbe de la civilización europea. Europa estuvo enfrentando 2 guerras mundiales, diversas rebeliones, crisis económicas. Cae la civilización europea. Durante esta época, de 1914 a 1945, los capitalistas y los comunistas tienen que aliarse para luchar contra el fascismo, contra los nazis. En el momento en el que la Unión Soviética derrota a Hitler, están bajo la Revolución de Octubre. Es un gobierno que dura 15 años. Si no hubiera sido por podría haber sido muy diferente el final de la guerra. Después de la crisis, viene la Edad de Oro, que es de 1945 a 1970. Es una edad de expansión económica, expansión social, cultural. El capitalismo y el comunismo se encuentran como 2 fuerzas igualadas. Sin embargo, a partir de 1970 vuelve la crisis. El comunismo está cayendo y con él caen todas las economías que dependían de él. Además, no es solo una crisis económica, es una crisis de la ideología, del racionalismo, del humanismo. En este siglo se mató o se dejó morir a 187 millones de personas aproximadamente. Este es el 10% de la población que el mundo tenía en el año 1900. Y sin embargo, a final de siglo tenemos el triple de la población que teníamos en el 1900. A pesar de que en este siglo hubo un enriquecimiento en la producción de bienes y servicios, la gente puede acceder a más comunicación, más transporte, más información, sigue habiendo una gran desigualdad en el mundo, sigue habiendo mucho analfabetismo. De hecho, durante este siglo hubieron las peores hambrunas de la historia, las mayores de la historia. Hubo un retroceso en los códigos, la diplomacia. Conductas que eran atribuidas a los países más primitivos fueron tomadas por países que supuestamente eran civilizados. Por ejemplo, en los conflictos bélicos, la finalidad no es matar a toda la población de un país, no es destruir al país, sino desarmar al país para poder conquistarlo. Pero en la Primera Guerra Mundial, excepto en Estados Unidos, en todos los demás países murieron más civiles que militares o soldados. A pesar de que en 1780 se abolió la tortura como práctica, esta fue practicada durante el siglo XX. Y si quisiéramos comparar el inicio del siglo XX corto y el final del siglo XX corto, nos encontramos en un problema porque es tan diferente, ha cambiado el mundo de tal manera. Y ha cambiado principalmente en 3 aspectos. El mundo ya no es eurocéntrico. Europa pasó de tener 1/3 de la población mundial a tener 1/6 de la población mundial. Muchas potencias europeas que existían en 1914, en 1991 ya no existen. Y Estados Unidos ha ganado bastante riqueza y bastante poder. Nos acercamos a una unidad mundial operativa. El Estado-nación se ha visto reducido. Ahora hay organismos supranacionales, organismos internacionales, que están contribuyendo a construir una aldea global con la ayuda de las nuevas tecnologías. Y por último, el tercer aspecto, hay un individualismo social absoluto radical. Hay una desconexión entre las personas, han cambiado las relaciones entre las personas. Hay una mayor desconexión con la historia y desconexión con el otro. Cuando se hizo el individualismo radical económico que buscaba liberar el mercado, era predecible que eventualmente esta forma de relacionarse iba a llevar al individualismo radical asocial. Y aquí termina este texto. Chao.